¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Cada año, el 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional del Alzheimer, una enfermedad que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, afectaría a cerca de 47 millones de personas en el mundo, razón por la que distintas organizaciones internacionales utilizan este mes con el fin de educar y generar conciencia sobre las demencias y su rápida progresión en la población. Vamos a conversar de esto con la doctora Carla Brevis. Ella es neuróloga, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buenos días. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Estoy muy bien, Miriam. ¿Y tú cómo te encuentras? Todo bien, muchas gracias. Aquí para que conversemos sobre el tema de el Alzheimer. Últimamente se han dado a conocer que hay muchas líneas de investigación sobre el tema. Hay algunos que dicen estar muy avanzados, hay otras noticias muy recientes que dicen que hay un medicamento que ya se está utilizando y que ahora se estaría por ya ser inyectable de tal manera de que la persona se lo pueda llevar a su casa, no tenga que estar yendo a que se le administre el medicamento, etcétera. Pero partamos un poco desde el comienzo. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Tiene tratamiento o no? ¿Es un tipo de demencia? Hay muchos tipos. Hay muchas preguntas. Perfecto, muy bien. Efectivamente, el Alzheimer es un tipo de demencia. De hecho, es la demencia más frecuente. Si lo vemos en general, tenemos las demencias como un grupo grande de enfermedades que a nivel sindromático decimos que es el deterioro, el declive de alguna de las funciones cognitivas, que puede ser la memoria, pero también puede ser el lenguaje, la capacidad de percibir el medio, la atención, la concentración. Y este declive, cuando afecta la independencia de la persona, es decir, la persona deja de, por ejemplo, poder manejar su propio dinero, deja de poder ocupar la locomoción, deja de poder administrar sus medicamentos, hablamos de demencia o el concepto de trastorno neurocognitivo mayor, que sería el equivalente. Entonces, hay muchos tipos de demencia y la demencia más frecuente es la demencia tipo Alzheimer. 65-70% de las demencias van a ser enfermedad de Alzheimer. Y la demencia tipo Alzheimer se caracteriza en su forma clásica porque inicia con principalmente problemas de memoria episódica reciente. Y a medida que avanza, va afectando, digamos, otras funciones del cerebro. Y aparte de las funciones cognitivas, las funciones del cerebro, también afecta las emociones, afecta la conducta y tiene un impacto no solamente en quien padece esta enfermedad, sino también en la familia, ¿cierto? En los amigos, en el grupo que se relaciona con este paciente que puede tener esta patología. Oye, tú dijiste ahí varias cositas. Por una parte, tú dices que este deterioro, esto que se va echando a perder en buenas cuentas en el cerebro, físicamente se ve como un cerebro lleno de agujeritos, se ve un cerebro que se ha ido encogiendo. ¿Cómo se vería ante una imagen, por ejemplo? Mira, es una muy buena pregunta. En general lo que tenemos es atrofia, es decir, un cerebro que se ve más pequeño, empequeñecido. Ahora, la atrofia tiende a ser un poco más tardía en la evolución de la enfermedad. A veces puede que tengamos síntomas iniciales y no se vea tanto atrofia en una neuroimagen, pero en estadios avanzados la vamos a ver. Y en el caso de la enfermedad de Alzheimer, esta atrofia tiende a predominar o ser más prominente en los lóbulos temporales, que sabemos que es la zona del cerebro donde está relacionada con el almacenamiento de la memoria de los recuerdos.
Oye, entonces quiere decir que, como dices tú, ya cuando se ve la atrofia, o sea, el cerebro más pequeño, ya estamos muy tarde, ¿no es cierto? Ya ha pasado harto rato. No estamos en momentos tempranos como para decir, a ver, yo me hago un escáner todos los años y veo si se me está achicando por alguna parte del cerebro y decir, oh, algo está pasando. Sería re fácil, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo entonces vemos las... porque a mí de repente a todos nos ha pasado, se me han olvidado las llaves, dónde las tengo, muchas veces, no sé, voy a un mall y me vuelvo en micro y cuando llego a la casa me acuerdo que, uy, ¿verdad que andaba en el auto? No, no, son cosas que suceden a lo mejor, que son a lo mejor un aviso y uno se las va echando a la espalda, o a lo mejor son cosas normales de porque uno anda distraído, puede ser o no. Me refiero a Sí, cómo ver las señales tempranas. sí, mira, lo que tú dices a todos nos ha pasado porque la memoria no es inquebrantable, ¿ya? Y a todos nos ha pasado que de repente tenemos olvidos que son olvidos llamados benignos. Por ejemplo, lo que tú dices del fenómeno de la puerta, que vamos a una habitación a buscar algo y cuando llegamos a la habitación se nos ha olvidado, digamos, qué íbamos a buscar, ¿cierto? O el fenómeno de la punta de la lengua, cuando tenemos una palabra que decimos, la tengo en la punta de la lengua, pero no me logro acordar de esa palabra. En general, si estos olvidos son aislados, ¿cierto? Y no están repercutiendo en nuestra independencia, en nuestro día a día, no son olvidos preocupantes. Cuando se encienden las alarmas o llamamos banderas rojas, cuando estos olvidos van siendo cada vez más frecuentes o cuando estos olvidos son olvidos mayores y están generando que la persona ya no pueda desenvolverse en su día a día de manera habitual y requiere mayor asistencia. Entonces, cuando los olvidos cada vez son muy frecuentes o cuando están impactando en nuestro día a día, son señales de alarma para preguntar. Oye, esas señales de alarma para preguntar, obviamente uno llega donde un neurólogo, ¿no es cierto? Donde ti. Entonces, ahí yo me imagino que debe haber algún tipo de examen específico que diga no, es Alzheimer o no, es arterioesclerosis, que era lo típico que antes se decía, hace muchos años, siempre se, está arteriosclerótico porque no se le entiende. Era casi como hacerle bullying a una persona, ¿no? Con esa palabra. Ahora se sabe, tengo entendido, que hay un espectro bastante más grande, por lo menos la gente común y corriente me refiero. Sabemos que hay un espectro bastante más grande de las demencias. Eh, entonces, estas líneas tempranas, estos asomos tempranos, uno llega donde un neurólogo. Hay un tipo de examen específico que me diga, sí, usted está empezando con un Alzheimer, o a lo mejor no tiene nada, o estamos en una etapa ideal para empezar a ralentar el avance. Sí, el diagnóstico en general es un diagnóstico clínico, donde la entrevista, ¿cierto? La anamnesis, lo que cuenta la persona, más lo que cuenta un informante, un acompañante, que es muy importante. La evaluación neurológica, el examen neurológico, va a ser importante para poder evidenciar si hay algunos hallazgos que nos orienten a algún tipo de demencia o no. Y además tenemos algunos test neurocognitivos breves que podemos aplicar para ver de modo muy general cómo está funcionando el cerebro. También es importante evaluar la parte del ánimo, porque sabemos que las personas cuando están con ánimo bajo, muy ansiosas, pueden tener más olvidos. Y también es importante evaluar la funcionalidad, como te explicaba, ¿cierto? Cuando estos problemas de memoria o estos problemas cognitivos afectan la funcionalidad, es cuando hemos pasado a lo que llamamos demencia o trastorno neurocognitivo mayor. Siempre se pueden hacer intervenciones. Lo que tiene más evidencia son las medidas no farmacológicas. Y estas medidas no farmacológicas, la idea es implementarlas cuando estemos sanos, ¿cierto? Para lograr lo que se llama un envejecimiento saludable, un envejecimiento exitoso, pero también en aquellos pacientes que a lo mejor están en la frontera, que es el trastorno neurocognitivo menor, que es decir, hay un declive de las funciones cognitivas, pero todavía no es tan severo como para generar una demencia, pero también es importante tratar de realizar todas estas actividades en los pacientes que ya tienen demencia
para lo que tú decías, tratar de que el avance sea lo más lento posible. Oye, yo he escuchado hablar de algo que hoy día ya está presente, digamos, que se hacen estos exámenes y que son los famosos biomarcadores. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata? Sí, a medida que ha avanzado el estudio científico, se han evidenciado que existen algunos biomarcadores, ¿ya? Existen distintos tipos de biomarcadores. Tenemos, por ejemplo, los biomarcadores de imágenes, como la imagen estructural para ver la atrofia, ¿cierto?, del cerebro. Hay otros biomarcadores de imágenes para ver cómo funciona el cerebro, porque hay zonas en que el metabolismo, es decir, el funcionamiento está enlentecido, ¿ya? O que captan de manera anormal ciertas moléculas, como por ejemplo el PET de amiloide, que sabemos que es el amiloide el que se está depositando en el cerebro enfermo con la enfermedad de Alzheimer, y por lo tanto podemos ver mediante estas imágenes estas alteraciones. También existen otros biomarcadores clínicos, por ejemplo, una evaluación neuropsicológica o neurocognitiva, que son evaluaciones o test extensos, estandarizados, que miden las distintas funciones del cerebro y nos dan un perfil cognitivo. Y también tenemos algunos biomarcadores, principalmente el líquido cefalorraquídeo, y actualmente, recién este año, también la FDA aprobó algunos biomarcadores en sangre para principalmente la enfermedad de Alzheimer, donde miden también el amiloide o una proteína que se llama tau, que se hiperfosforila. No son de fácil acceso, son actualmente biomarcadores en general que no están accesibles a la población en general o en todos los lugares, pero cada vez se está trabajando en el fondo en poder mejorar el acceso de estos exámenes o estas pruebas. Oye, y respecto de eso mismo, entonces avancemos un poco en el sentido de las políticas públicas en Chile, cómo están respecto de este preciso tema. Y lo segundo es que me gustaría saber si en qué momento uno puede distinguir o no, por ejemplo, si una persona ha pasado por un momento de estrés muy grande, puede tener síntomas similares o no. ¿Cuándo hay que realmente decir, oh, no era eso? Ujú. Mira, las políticas públicas son fundamentales en el sentido de que se ha estudiado que alrededor de un 50% de las demencias se podrían prevenir si actuamos en lo que se llaman factores de riesgo modificables. Y para esto se requieren intervenciones en salud, pero también intervenciones en políticas públicas. Por ejemplo, un acceso temprano a la educación y educación de calidad, que esta educación o aprendizaje sea constante en la vida, ¿cierto? Nunca es tarde para aprender algo, para hacer estimulación cognitiva. También se ha visto como factor de riesgo modificable que el sedentarismo, la inactividad física, ¿cierto? Es un factor para tener demencias. Entonces, incentivar la actividad física, que existan espacios más amigables, más seguros para, por ejemplo, hacer actividad física. Lo mismo con el aislamiento social. Se ha visto que las personas cuando pasan mucho tiempo solas tienden a tener más problemas de memoria. Entonces, ¿cómo se puede incentivar, cierto? La participación social de las personas mayores. Desde el punto de vista de las garantías explícitas en salud del GES, actualmente está el GES 85, que es enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Y por lo tanto, hay cierta cobertura con respecto a la sospecha, la confirmación diagnóstica con algunos exámenes y evaluaciones y también con algunas canastas de algunos fármacos que pueden, digamos, ayudar. Sin embargo, hasta el momento, lo que más evidencia tiene para el tratamiento de las demencias en general son las medidas no farmacológicas. En buenas cuentas, esto de la vida saludable, ¿no? De aquellas, de factores de riesgo modificables, lo llamaste tú. Perfecto, sí, exactamente, que son muchos y que podemos intervenir. Por ejemplo, si una persona no escucha bien, es un factor de riesgo modificable para las demencias porque se aísla, ¿cierto? Porque le cuesta más comprender lo que está en una conversación. Entonces, bueno, hacer tamizaje y audífono
por ejemplo, cuando sea necesario. Lo mismo con los problemas de visión, que también ocupar lentes, ¿cierto? Y hacer las correcciones cuando existen problemas de visión. Entonces, hay mucho, digamos, por hacer con respecto al manejo de estos factores de riesgo para disminuir el mismo riesgo de padecer la enfermedad, como también para hacer que avance más lento cuando ya está diagnosticada. Y con respecto a tu pregunta, que era muy interesante con respecto al estrés, ¿cierto? Mm. El tema del ánimo, Sí, aquí a veces nos cuesta un poquito. Yo les digo a mis alumnos que no sabemos qué es primero, el huevo o la gallina, porque la depresión es un factor de riesgo también para las demencias. ya. Además, sabemos que las personas que tienen demencia también se ven afectadas las emociones y es más frecuente que tengan síntomas como de depresión o de apatía, de falta de motivación. Y a su vez también es un diagnóstico diferencial, porque cuando una persona está con una depresión, con un ánimo bajo, va a experimentar más problemas de memoria por un tema de que la función frontal del cerebro está enlentecida, que es lo que nosotros habitualmente hacemos o aconsejamos. Cuando vemos que en realidad hay mucha sintomatología del tema anímico, lo que decimos es, bueno, tratemos primero esto. Y en el fondo vamos a psicoterapia, ocupamos fármacos, ¿cierto? Y después hacemos un seguimiento, reevaluamos cómo está la función cognitiva. Uno esperaría que si efectivamente es una depresión y la estamos tratando, entonces al seguimiento, la evaluación de las funciones del cerebro se mejore o se mantenga y no exista esta progresión a un avance de la enfermedad que es clásico de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Oye, uno de los mayores miedos seguramente es de la enfermedad, al hablar sobre esta enfermedad, es el tema hereditario. Eh, tengo una mamá o tuve una mamá o un papá que tuvieron problemas. ¿Voy a tenerlo necesariamente yo? Muy buena pregunta, es una consulta bastante frecuente. Afortunadamente, para tranquilidad de todos, menos del 1% de la enfermedad de Alzheimer es de característica hereditaria, que se dice autosómica dominante, o sea, que sí o sí yo voy a tener la enfermedad. ¿Ya? Es poco frecuente, generalmente es lo que nosotros decimos una enfermedad esporádica, es decir, que no tiene esta agregación familiar. Sí hay algunos factores de riesgo genéticos, como la lipoproteína E, cierto, epsilon 4, pero en general no es una enfermedad que tenga una predisposición genética que por el hecho de que mi mamá o mi papá haya tenido la enfermedad, yo la voy a tener. Perfecto. Oye, lo otro es, tú hablaste reciencito del tema de el ralentizar, que se puede usar algún tipo de tratamiento, de medicamento, obviamente cambios en la forma de vivir, pero tú hablaste en algún momento de que una parte del cerebro se enlentecía. ¿Cómo sucede eso? Eso porque me llamó la atención. En realidad, a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema del Alzheimer. Sí, en general, en estas enfermedades neurodegenerativas, lo ¿Mm? que tenemos es que se empiezan a acumular ciertas toxinas, ciertas proteínas en el cerebro, y esto genera que las neuronas, que son las células del cerebro y que están comunicadas, se empiecen a alterar esa comunicación. Y ya no existe una buena red o cómo funciona el cerebro. Y después, en general, ocurre lo que se llama muerte neuronal, es decir, estas neuronas empiezan a morir y esto es lo que después evidenciamos como atrofia, como el cerebro más empequeñecido. Claro, claro que sí, porque me llama la atención porque sería como casi como
casi como hacerlo en forma voluntaria, ¿no es cierto? De repente de poder ir enlenteciendo su cerebro y va a llegar un momento en que se va a ir comiendo, ir muriendo paulatinamente. Oye, hablemos un poquito de la persona que lo acompaña a este paciente, digamos, porque el rol, tengo entendido, de esa persona del cuidador es fundamental, porque uno no entiende por qué, por ejemplo, hay de repente hijos que dicen, no me conoce, ya no sabe quién soy. Entonces empieza toda una serie de problemas, pero con uno. La otra persona no sabe. Por lo tanto, el problema es con uno mismo, ¿no? Sí, efectivamente, Miriam, nosotros tenemos un dicho que es cuidarse para cuidar mejor. Sabemos que el rol del cuidador es esencial, fundamental, y que un cuidador bien informado con respecto a la enfermedad, que tenga estrategias para manejar, por ejemplo, lo que llamamos síntomas psicológicos y conductuales de las demencias, es pero fundamental. Pero también es frecuente que exista lo que se llama el síndrome del cuidador o la sobrecarga del cuidador, porque el cuidar a alguien con esta enfermedad, claro que es muy desgastante, desgastante físicamente, emocionalmente y también económicamente. Entonces, ahí es importante el poder brindar apoyo a este cuidador. Y en general, lo que nosotros podemos hacer como familia, como amigos, muchas veces es lo que se llama brindar un respiro al cuidador. Es decir, poder ayudar, por ejemplo, en las labores de cuidado para que ese cuidador principal tenga tiempo, por ejemplo, para ir a sus controles médicos, para distraerse, para ir al dentista, ¿cierto? Para poder tener un tiempo para sí mismo y así poder tener más energías. Un cuidador con más energía física y mental va a poder también ejercer un mejor rol de cuidado. Perfecto. Doctora, para ir terminando, yo al comienzo decía que hay varias líneas de investigación. Tengo entendido que hay muchos proyectos en distintas partes del mundo que están avanzando con respecto del tema de la investigación. Cuéntame, ¿qué se sabe? Primero, cómo estamos en Chile respecto del mundo y lo otro, ¿qué sabes tú de esta cantidad? Todos los días llegan noticias sobre el tema. Entonces, ¿qué hay de verdad? ¿Qué hay de cierto no? ¿Qué hay de prometedor realmente? ¿O tenemos que esperar muchos años más? Bueno, la ciencia avanza rápidamente. En este momento no existe un tratamiento curativo, ¿ya? Para la demencia Alzheimer. Pero sí la ciencia avanza cada vez más y hay nuevos fármacos que se están estudiando, que se están probando y uno de ellos que tú mencionabas, ¿cierto? Son estos anticuerpos contra el beta amiloide. Em, Hay algunos estudios e investigaciones que han demostrado que estos fármacos que son inyectables limpiarían un poco el cerebro de estas toxinas que yo te decía, estas proteínas que están acumuladas y que pudiesen tener una mejora en los rendimientos cognitivos. Sin embargo, hasta ahora no es un tratamiento curativo. Cada vez se está investigando más. Recientemente se están aprobando estos fármacos a nivel, digamos, internacional. Y hay que en el fondo evaluar con evidencia científica qué tan beneficiosos sean, porque efectivamente hasta el momento no son curativos y son fármacos que al parecer van a ser de alto costo y no van a estar tan disponibles. Pero yo creo que vamos por el camino adecuado a medida que se esté investigando más, que se estén saliendo nuevos fármacos, cada vez entonces vamos a tener más información y probablemente vamos a tener mejor disponibilidad a estas, digamos, opciones terapéuticas. Sí, porque últimamente incluso se ha hablado de algún tipo de medicamento para la diabetes. Se ha descubierto, o están investigando más bien, que también incluirían en estos beta amiloides, ¿no?
en el que los estarían como destruyendo, no sé si destruyendo o por lo menos deteniendo su avance. En eso, por eso quiero ser muy cauta con respecto de los avances, porque uno lee en la prensa, de repente como que ya mañana va a estar en la farmacia, o la gente que sabe a qué tipo de remedio se refiere, va y lo compra y empieza a automedicarse, ¿no? Por eso era mi pregunta respecto de los avances científicos. Muchas gracias, doctora. Ok, muchas gracias a ti, Miriam. Que tengas un buen día. Igualmente para usted, le damos las gracias a doctora Carla Brevis Cartes. Ella es neuróloga, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Le damos las gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.